Bueno, el día de hoy trataremos el tema de carbohidratos y comencemos. Entonces, ¿qué es un carbohidrato? Un carbohidrato, a grandes rasgos, es una cadena de carbonos y se dice que puede ser un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. Este nombre se da de acuerdo al grupo funcional que tenga en el primer carbono. Por ejemplo, de este lado tenemos la glucosa, que tiene un aldehído y por lo tanto es un polihidroxialdehído, y de este lado tenemos que en el primer carbono se tiene una cetona, por lo tanto es una polihidroxicetona. Los carbohidratos, a grandes rasgos, pues tienen funciones estructurales y metabólicas, entre otras que veremos más adelante, como los polialcoholes o los proteoglucanos, que tienen también funciones estructurales, pero pueden comprender otras funciones, al igual que en la membrana del sistema nervioso central. La glucosa es uno de los carbohidratos más importantes porque entra a la ruta de la glucólisis y es de esta manera que se obtiene nuestra principal fuente de energía. Asimismo, podemos decir que los carbohidratos son la fuente de energía favorita de la célula porque es la forma más fácil en la que cualquier compuesto puede entrar a la glucólisis y después a ciclo de Krebs y por último a la fosforilación oxidativa para la obtención de ATP. También es importante resaltar que por cada gramo de carbohidratos nosotros obtendremos 4 kilocalorías, aunque a diferencia de los lípidos que se obtienen 9 kilocalorías, pues como ya lo comenté, es muchísimo más fácil para el cuerpo sintetizar kilocalorías a partir de un carbohidrato que de un lípido por las rutas que veremos más adelante, que es más fácil entrar a glucólisis que a lipólisis. Entonces, bueno, pues hablando sobre las generalidades, como ya les comentaba, al ser esta la principal fuente de energía de la célula, es importante que su consumo sea abundante. Entonces, aunque las proteínas y los lípidos también son importantes para nuestra dieta, el consumo de carbohidratos tiene que ser 4 veces la cantidad de proteínas y un poquito menos de lípidos para que su utilización sea óptima. Cada uno de nuestros carbohidratos, como veremos adelante, pero en especial los que son monosacáridos, es decir, que están compuestos de una sola unidad, pueden sufrir esterificaciones, aminaciones, reducciones u oxidaciones para que posteriormente nos den otros compuestos como lo son los polialcoholes, los protoglucanos, los glucoesfingolípidos, etcétera, y que tienen gran importancia biológica porque van a formar parte estructural de nuestras células o también van a estar en la membrana celular, también pueden ser cofactores o coenzimas y uno muy importante también que va a sufrir una fosfatación, pues es la ribosa y la desoxirribosa, que como ya sabemos forman parte del ADN, ¿sí? Entonces, bueno, los carbohidratos tienen una propiedad que es conocida como la isomería. Esta isomería la veremos un poquito más adelante cuando veamos la estructura de Fischer, que es una estructura lineal de carbohidratos, y también tienen otra característica que es la epimería. La epimería nos dice que un carbohidrato puede tener prácticamente la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de grupos funcionales y que su fórmula sea la misma, pero van a ser un compuesto diferente y también van a tener una actividad biológica diferente. Además, todos los carbohidratos tienen la capacidad de ciclación, principalmente en soluciones acuosas, como lo es la sangre, que también veremos un poquito más adelante cuando veamos la estructura de Haworth. Así que bueno, vamos a la clasificación de carbohidratos. Cuando hablamos sobre la clasificación de carbohidratos, pues es que podemos entender las cosas un poquito más. Los carbohidratos van a estar divididos en monosacáridos y estos monosacáridos que van a ser, por ejemplo, la glucosa, la fructosa eh, y todas estas que están compuestas por una sola unidad, la manosa, la galactosa, etcétera, van a formar los que tenemos aquí, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los disacáridos van a estar compuestos, como su nombre lo dice, por dos monosacáridos. Por ejemplo, una galactosa y una glucosa. Por ejemplo, una fructosa y una glucosa. ¿Sí? Después tenemos a los oligosacáridos, que el más común es la rafinosa, pero los oligosacáridos son poco abundantes en nuestro cuerpo porque no tenemos las enzimas para degradarlos. Y después tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos van a estar conformados
por heteropolisacáridos y homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos van a estar compuestos por dos diferentes monosacáridos y los homopolisacáridos por dos sacáridos que sean iguales. Por ejemplo, el almidón es un homopolisacárido porque está compuesto únicamente de glucosas, al igual que el glucógeno. Y por último, una clasificación aparte de estos, pues son los glucoconjugados. Los glucoconjugados, como ya les comentaba, van a ser estos compuestos que tienen además de un carbohidrato, otro compuesto unido a ellos. Por ejemplo, los proteoglucanos de la matriz extracelular, ¿sí? O como ya les decía, pues la ribosa y la desoxirribosa que se unen a un grupo fosfato y a una purina o una pirimidina para darnos esta estructura característica del ADN. Y aparte de eso, pues los monosacáridos se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos que lo componen. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa son monosacáridos que son hexosas porque tienen 6 carbonos. La ribosa y la desoxirribosa pues son pentosas porque tienen 5 carbonos. ¿Sí? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona son trisacáridos porque tienen solamente 3 carbonos y ese es el número mínimo que podemos alcanzar. ¿Ok? Después nos vamos a la nomenclatura. Pues los monosacáridos, como ya hemos venido comentando, son estos carbohidratos que están compuestos únicamente de una unidad y se van a nombrar de acuerdo al grupo funcional que tengan, al número de carbonos y al final se le agrega la palabra osa, que es lo que ya veníamos viendo en la primera presentación, ¿no? El grupo funcional pues va a ser un aldehído o una cetona, el número de carbonos y después la palabra osa. Por ejemplo, ceto-hexosa, ¿sí? O aldo-hexosa. La glucosa sería una aldohexosa y la fructosa sería una cetohexosa. Entonces, todos los sacáridos se van a nombrar así, pero cuando tienen un carácter reductor, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, entre muchos otros que ya conocemos o que vamos a ver más adelante, mejor dicho, por ejemplo, la galactosa, la ribosa, que ya les he venido mencionando, la xilosa, etcétera, van a recibir un nombre propio. Carácter reductor significa que tienen la capacidad de unirse con otro monosacárido o con otro compuesto, como veremos más adelante, por medio de enlaces N-glucosídicos o por medio de enlaces O-glucosídicos. Después tenemos a los holócidos y a los heterócidos, que son lo que ya les venía comentando en la parte de la clasificación. Los holócidos se van a llamar a estos polisacáridos u oligosacáridos que tengan solamente carbohidratos y heterócidos a los que sean glucoconjugados. O sea, que tengan otro compuesto aparte de un carbohidrato. ¿Sí? Ahora sí, vamos con la representación de Fisher y de Howard. Todos estos que ven aquí son glucosas, pero están representadas de manera diferente. La primera es la representación de Fisher y es una cadena lineal. Tiene sus 6 carbonos, tiene su grupo, etcétera, etcétera. Y estas otras dos son estructuras tridimensionales. La última es sencilla, pero es la menos común, solamente para no dejarla pasar. Y esta de aquí es la representación de Howard y va a ser la más común que nosotros vamos a ver en la bibliografía, porque la representación de Howard se da por medio de una ciclación de la molécula, que veremos ahorita más adelante. Esta molécula se va a ciclar de manera reversible siempre y cuando esté en un medio acuoso. Es decir, por ejemplo, en sangre o en soluciones que nosotros utilizamos en el área de la salud para, para inducir hiperglucemia o para nutrir a un paciente, ¿no? Como la solución de Ringer lactato, por ejemplo. Entonces, es por eso que la representación de Howard, que es la forma ciclada, es la más común y la que generalmente vamos a encontrar en la bibliografía. Y bueno, vamos de nuevo, o vamos a repasar un poco más a profundidad la representación de Fisher. Lo que les comentaba al inicio de las cualidades que tienen los carbohidratos acerca de la isomería L o D es justamente esto que está representado en esta diapositiva. Tenemos nosotros en el cuerpo siempre, siempre, siempre de manera fisiológica de glucosa, ya sea porque la consumimos o ya sea porque la producimos. Nosotros
no podemos procesar otro tipo de glucosa que no sea de glucosa, pero es importante mencionar que existe también la L-glucosa. Y se dice que es L o que es D de acuerdo a dónde esté el grupo hidroxilo en el carbón 5. Si está del lado izquierdo va a ser L, si está del lado derecho va a ser D. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a dónde esté este grupo hidroxilo, es que toda la molécula va a sufrir una isomería, ¿sí? Si se fijan, es como si esta molécula estuviera en forma de espejo, una frente a la otra. No, perdón, una frente a la otra no, en forma de espejo nada más. Y esto se va a dar, pues como ya les dije, en el carbono 5. Sí. Ahora bien, vamos con la representación de Howard. La representación de Howard, como ya les había dicho, era esta. La glucosa siempre va a ser la misma, va a tener la misma cantidad de carbonos, va a tener la misma cantidad de hidroxilos, de hidrógenos, perdón, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la estructura o de la representación de Howard? Bueno, lo que pasa es que las moléculas, cuando están en esta representación, pues como ya les dije, se va a encontrar así cuando está en una solución acuosa, pero también va a ser muy importante porque esta estructura es la que nos va a permitir el carácter reductor de los carbohidratos. Entonces, cada uno de los carbohidratos se va a ciclar de manera diferente. Tenemos que los carbohidratos se van a ciclar tanto en piranos como en furanos. En piranos, por lo general, vamos a encontrar las estructuras que tengan 6 carbonos y sean aldohexosas. Y también vamos a encontrar en furanos las estructuras que sean tanto cetohexosas como la fructosa, pero también aldopentosas. O sea, los aldehídos de 5 carbonos y las hexosas que sean cetohexosas se van a ciclar en furanos y en piranos se van a ciclar las aldohexosas, ¿ok? Entonces, este carbono que tenemos aquí, el carbono número 1, es el que nos va a dar una configuración que tenemos como beta y como alfa. Si está hacia arriba va a ser beta, si está hacia abajo va a ser alfa. Y después, este carbono que está aquí, el carbono 5, que es a su vez el encargado, si recuerdan, de decirnos si un carbohidrato es L o D, se va a llamar carbono anomérico y es el que nos va a permitir pues esta ciclación. Entonces el carbono anomérico pues es súper importante. Este enlace que se forma aquí en los piranos se va a llamar enlace hemiacetal y en los furanos se va a llamar hemicetal. Entonces también podemos decir que hemicetal es a grandes rasgos para cetohexosas y hemiacetal para aldohexosas. Y como les comentaba, pues este es un proceso reversible, completamente reversible. Ay, me pasé mucho. Ay, me pasé muchísimo. Esperen. Aquí. Ahora sí, ahondando más un poquito en los monosacáridos, pues estos tienen gran solubilidad. No pueden ser hidrolizados, pero sí pueden ser metabolizados. Y una característica muy importante de los monosacáridos es que siempre, 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 siempre tienen la capacidad de reducción, ¿ok? ¿Debido a qué? Pues debido a que tienen un carbonilo libre, siempre. No todos los carbohidratos, como vamos a ver con, por ejemplo, la sacarosa o la trealosa, tienen la capacidad de reducción, pero para los monosacáridos sí es una característica imprescindible. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a esta capacidad de reducción es que vamos a encontrar polialcoholes, azúcares ácidos, desoxiazúcares, aminoazúcares, ay, dice 2 veces aminoazúcares, azúcares fosfatadas y azúcares sulfatadas. Los polialcoholes los encontramos, por ejemplo, con las personas que tienen diabetes, cuando hay un exceso de glucosa en sangre y las personas no saben qué hacer con esta glucosa que se encuentra en sangre, pues lo que sucede es que la glucosa se convierte en un polialcohol y es lo que nos causa las cataratas, ¿ok? Las desoxiazúcares, pues podemos verlo, por ejemplo, en la desoxirribosa y etcétera, ¿sí? Igual con las azúcares fosfatadas, que forman una parte importante de nuestro ADN
y de nuestro ARN en especial, pues sabemos que son de gran importancia los monosacáridos. Las dos triosas más famosas, gracias a la glucólisis que veremos más adelante, son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Pueden darse debido a diversas vías glucolíticas para después entrar en glucólisis y también formar parte de estos carbohidratos que nos aportan energía. Y en las tetrosas pues tenemos la eritrosa, que realmente no es tan importante, pero pues para no dejarlo pasar, la eritrosa va a formar parte de algunos compuestos como por ejemplo la miel, como por ejemplo algunas caparazones de insectos. Y pues en las pentosas tenemos a la ribosa y la desoxirribosa, que ya me he cansado de mencionarles, pues es súper, súper, súper importante para la estructura de nuestro ADN y nuestro ARN. Entonces, pues en las hexosas tenemos a la glucosa, a la lebulosa y a la galactosa. Lebulosa es otra manera más fancy de llamarle a la fructosa. Y pues la glucosa, ya sabemos, es nuestro carbohidrato por excelencia que nos va a aportar energía. La galactosa va a ser súper, súper importante, en especial en los primeros años de vida, porque nos va a formar glucosfingolípidos. Y los glucosfingolípidos van a formar una parte muy importante de la membrana de las neuronas. Hay personas que sufren de galactosemias. Son 3 enzimas las que participan en el metabolismo de la galactosa y dependiendo cuál enzima sea la que esté fallando, es que nosotros vamos a tener diversos grados de galactosemia en una persona. Pero es súper importante el consumo de galactosa por esta cuestión del sistema nervioso central que les comento. ¿Sí? Ahora también es importante mencionar que pues estas no son las únicas hexosas. También tenemos, por ejemplo, a la maltosa, tenemos a muchas otras que independientemente de que no sean glucosa, pueden ser convertidas en glucosa para también proporcionar energía necesaria como combustible para el cuerpo. ¿Okay? Bueno, esta es la familia de los monosacáridos, como ya les comentaba, el gliceraldehído, después en las triosas, perdón, tenemos el gliceraldehído, en las tetrosas, la eritrosa y la treosa, después en las pentosas, ribosa, arabinosa, chilosa, etc. Otra cosa que no les comenté, bueno, sí les comenté, pero no hice tanto énfasis, es acerca de los epímeros. Un epímero, como ya les comentaba, es una molécula que es prácticamente igual, pero cambia solamente la disposición de un hidroxilo en uno solo de los carbonos de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos a la glucosa. Y si se fijan, la de glucosa es prácticamente igual que la de galactosa, solamente cambia la disposición del carbono 3, ¿ok? Eso es a lo que se le llama un epímero. Cuando dos moléculas son iguales, a excepción por la disposición de uno de los carbonos, de uno de los hidroxilos en los carbonos. Ahora sí, vamos con los disacáridos. Los disacáridos se pueden formar por medio de los enlaces O-glucosídicos y N-glucosídicos. Los O-glucosídicos se van a dar cuando esté entre carbohidrato y carbohidrato y los N-glucosídicos se van a dar entre un carbohidrato y, por ejemplo, un grupo amino, como sería con las proteínas, para darnos los proteoglucanos, por ejemplo. ¿Sí? Estos se forman, para que estos se formen se requiere la pérdida de una molécula de agua, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Estos dos hidrógenos se van a liberar junto con el oxígeno y nos va a dar una molécula de agua. Después tenemos que estos pueden formar un enlace monocarbonílico o dicarbonílico. Monocarbonílico se le va a llamar a un enlace que sigue conservando su poder reductor. Por ejemplo, para que una molécula conserve su poder reductor, como ya les había comentado anteriormente, es necesario que esté libre el hidroxilo del carbono anomérico, porque no se puede dar una unión entre un carbohidrato y otro compuesto si el hidroxilo del carbono anomérico no está libre. Entonces, por ejemplo, aquí en la sacarosa, al igual que la trealosa, es un enlace dicarbonílico, porque se pierde el poder reductor, porque ambos carbonos que están aquí
son los carbonos anoméricos. Entonces, ni esta molécula posee poder reductor, ni esta otra tampoco. Lo que pasa es que la sacarosa siempre se representa así porque es muchísimo más sencillo, pero la verdad es que la fructosa debería de estar aquí abajito, porque es como si esta glucosa estuviera volteada, ¿sí? Entonces, pues sí, se pierde el carbono anomérico y se pierde también el poder reductor. Más adelante veremos otros carbohidratos que no pierden su poder reductor. Por ejemplo, de los disacáridos que no pierden su poder reductor, pues tenemos a la maltosa y a la lactosa, ¿sí? La maltosa, pues la encontramos en el almidón, la sacarosa, que es esta que tenemos aquí, es lo que se conoce comúnmente como azúcar común. La trealosa la vamos a encontrar principalmente en hongos e insectos y la lactosa en la leche. Entonces, cada una de estas enzimas tiene cada uno de estos compuestos tiene una enzima específica en el tracto digestivo que nos ayuda a romper estos enlaces. Pero como ya les había comentado, pues, o no sé si ya se los había comentado, una enzima, una función. Supongo que ya lo han visto en otros videos también de aquí mismo de este canal. Entonces, pues para la degradación de la maltasa a glucosa se va a requerir la maltasa. Para la degradación de sacarosa en glucosa y fructosa, sacarasa, nosotros no tenemos enzimas que degraden la trealosa y la intolerancia a la lactosa se da porque no tenemos o porque una persona carece de enzima lactasa. Otra cosa muy curiosa que es importante mencionar acerca de la intolerancia a la lactosa es que es algo completamente fisiológico. Entonces, la lactasa, perdón, es una enzima inducible. Es decir, que si tú le das sustrato a la enzima se va a seguir sintetizando. Por eso cuando una persona deja de consumir leche y después vuelve a consumirla tras mucho tiempo, es probable que sufra de una intolerancia a la lactosa, porque esta enzima hacía mucho tiempo que ya no había sido inducida, entonces darle otra vez un sustrato de golpe va a dificultar su procesamiento. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos los disacáridos que les comentaba, ¿no? Como la celobiosa, aquí tenemos esta, me parece que es la lactosa, la maltosa y la trealosa. ¿Sí? Y pues les comentaba, para la trealosa no tenemos enzimas que degraden este tipo de enlaces, ¿ok? A pesar de que sí podemos degradar la glucosa, no podemos degradar este enlace. Y ahora vamos con los polisacáridos. Los polisacáridos, me brinqué los oligosacáridos porque no tienen mucha importancia biológica y además es prácticamente lo mismo, solamente que van de 3 a 10 carbohidratos, ¿ok? 3 a 10 unidades de carbohidratos. Los disacáridos son 2, los oligosacáridos de 3 a 10 y los polisacáridos de 10 y más. Entonces, los más comunes que tenemos, pues son el almidón y el glucógeno. Hay otro muy importante también, que es la celulosa. Pero bueno, vamos de uno por uno. En general, los polisacáridos van a formar estructuras y reservas energéticas. Los polisacáridos en el humano más comunes de encontrar son el almidón y el glucógeno. El glucógeno nosotros lo producimos, el almidón lo consumimos. La celulosa también la podemos consumir, pero nosotros carecemos de una enzima que solamente tienen algunos rumiantes como las vacas, llamada celulasa. Nosotros, al no poder degradar este tipo de enlaces, cualquiera pensaría que es algo común que sucediera como la lactosa, ¿no? Intolerancia a la lactosa, pues tenemos malestar gastrointestinal, etc. Sin embargo, la celulosa tiene una función diferente en el cuerpo. Cuando nosotros ingerimos celulosa, no podemos digerirla y lo que pasa es que arrastra consigo todo lo que hay en el tubo digestivo porque no está siendo digerida. Entonces, la celulosa es una gran fuente de fibra porque estimula el tracto gastrointestinal. Entonces, el almidón, pues lo podemos encontrar comúnmente, por ejemplo, en la papa, en el arroz, etcétera, etcétera. El glucógeno, como ya les dije, pues vamos a ver más adelante por medio de glucogenogénesis, pero nosotros lo formamos a partir de glucosas y esto comprende una importante reserva energética para cuando nosotros estemos en estado de ayuno o no hayamos consumido carbohidratos en mucho tiempo. También hay otros como la lignina y la quitina, pero estos se encuentran principalmente formando estructuras igual de insectos y algunos hongos.
Ahora sí, comenzaremos con la parte más divertida de los carbohidratos y la primera vía que todos tenemos que conocer cuando se habla de carbohidratos es la glucólisis. La glucólisis es la vía mediante la cual la glucosa se convierte en piruvato. Es una serie de 10 pasos súper importante para nosotros, porque esta es la manera en la que nosotros, como ya les dije, pues vamos a obtener energía. Muchos de estos compuestos son lo que ya les comentaba anteriormente, carbohidratos fosfatados, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, y para este vamos a requerir, pues como son 10 pasos, 10 enzimas, de las cuales 3 son súper importantes porque se consideran limitantes o, por así decirlo, reguladoras de la glucólisis, ¿ok? Se habla mucho acerca de una glucólisis aerobia y una glucólisis anaerobia. La verdad es que la glucólisis siempre sucede de esta misma manera. Pasa por sus 10 pasos, haya o no oxígeno, a excepción del eritrocito, pero lo veremos más adelante. Y posteriormente de estos 10 pasos van a haber 2 pasos extra que sí van a necesitar oxígeno, que serían la conversión de piruvato a acetilcoenzima A y posteriormente el ciclo de Krebs. O si es sin oxígeno, pues entraríamos entonces a ciclo de Cori, no me acuerdo del que no tiene pónimo, pero es con la producción de lactato, ahorita se los digo. Entonces, bueno, la glucólisis, como ya les decía, puede suceder en situaciones de anoxia. Se da en el citosol de todas las células y pues va a haber algunos tejidos especializados que requieran muchísimo más la presencia de glucólisis que otros, como ya les comentaba, pues es el parénquima cerebral y los eritrocitos. El músculo cardíaco preferentemente consume cuerpos cetónicos, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Y cuando hay una deficiencia en alguna de las enzimas de la glucólisis, pues lo que podremos ver serán anemias hemolíticas y fatiga. Anemias hemolíticas porque el eritrocito, la única manera en la que puede obtener energía es por medio de la glucólisis, y la fatiga pues por razones obvias, ¿no? Porque el músculo es uno de los principales consumidores, a excepción del músculo cardíaco, de energía por medio de glucólisis. Igualmente podemos ver caquexia por cáncer y acidosis láctica. ¿Por qué? Pues porque las células cancerígenas también consumen su energía a partir principalmente de glucólisis, pero generan lactato por medio de este ciclo de Cori que les decía. Entonces, una excesiva cantidad de glucólisis, a grandes rasgos, pues nos va a generar acidosis láctica, que es algo muy común de ver en pacientes con cáncer. El producto terminal de la glucólisis van a ser piruvatos, 2 piruvatos, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, estas son las 3 enzimas que les comentaba: la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. La hexoquinasa es la primera enzima, que después vamos a ver que hay una isoenzima en el hígado, que es la glucoquinasa. También tenemos a la fosfofructoquinasa, que es inhibida por el ATP y estimulada por el AMP, y la piruvatoquinasa, que es una de las últimas enzimas en participar en la glucólisis. También esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el metabolismo de la fructosa, que veremos más adelante. Cuando nosotros consumimos fructosa, la fructosa entra de manera más directa a glucólisis y se brinca entonces estos primeros 2 pasos de la regulación, por lo que la mayoría de la fructosa va a producir tanto piruvato como acetilcoenzima A, pero en exceso, y esto va a hacer que haya una síntesis mucho mayor de ácidos grasos. Ay, perdón. Ahora, hablando sobre glucólisis anaerobia, pues lo que sucede con la glucólisis anaerobia, por así decirlo, es que tendremos menos ATP por moles de glucosa y el glucógeno va a ser el encargado de convertir el glucógeno en lactato, o en algunas otras células que nosotros no tenemos, pero están principalmente en levaduras, en vez de lactato vamos a obtener etanol. Y esto es lo que se va a obtener al final, ¿sí? Una glucosa, 2 ADPs y 2 fosfatos nos van a dar 2 lactatos, 2 ATPs y 2 moléculas de agua en glucólisis anaerobia. Es decir, cuando la célula no tiene oxígeno, por ejemplo, en ejercicio exhaustivo o sprints, ¿no? Como 50 metros
de mariposa o carreras cortas de 100 metros, de menos de 200 metros, en saltos, en levantamiento de pesas también, ¿sí? Ahora, la glucólisis se divide en dos partes. ¿Por qué se divide en dos partes? Bueno, si nos damos cuenta, aquí a partir de la aldolasa vamos a obtener dos triosas, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona después se va a convertir en gliceraldehído y entonces la vía se va a multiplicar por dos. A partir de esto es que decimos que la glucólisis se divide en dos partes. Como ya les comentaba, la hexoquinasa es una enzima limitante, pero tenemos otra enzima que es la glucoquinasa, que no es limitante y se encuentra únicamente en hígado, ¿sí? Entonces, esta primera enzima va a convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato y este es un paso súper importante porque una vez que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato en cualquier tejido de nuestro organismo, la glucosa ya no puede salir, ¿ok? Si está como glucosa normal, se puede salir. Si está como glucosa 6-fosfato, ya no se puede salir, ¿ok? Entonces, pues el rol de esta enzima será entonces eliminar la glucosa de la sangre después de una comida, como ya les comentaba, produciendo glucosa 6-fosfato. Como teníamos una glucosa y ahora tenemos una glucosa fosfatada, entonces esta enzima requiere ATP. Es importante irlos contando para que al final entendamos por qué obtenemos esta cantidad de ATP o de ADP de la glucólisis, ¿ok? Así que aquí se requiere un ATP y después de este paso se nos da un ADP. Después tenemos a la fosfoexosa isomerasa o también más comúnmente llamada glucosa 6-fosfato isomerasa, que va a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Después tenemos a la fosfofructoquinasa, que también requiere ATP y nos va a dar entonces una fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí es obvio por qué necesitamos otro ATP, ¿no? Porque teníamos una fructosa fosfatada, pero solo con un fosfato y ahora tenemos una fructosa fosfatada con dos fosfatos. Después tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, que esta aldolasa va a ser la encargada de que se parta en dos esta fructosa que estaba doblemente fosfatada, ¿no? Después tenemos a la fosfotriosa isomerasa que va a ser la encargada de convertir a la dihidroxiacetona en gliceraldehído y después tenemos a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, perdón, que necesita un NAD y nos va a dar entonces un NADH. Estos NAD y NADH también van a ser muy importantes porque después ustedes lo verán que en fosforilación oxidativa son estos los encargados de otorgarnos el ATP. ¿Ok? Después tenemos a la fosfogliceratoquinasa, que esta fosfogliceratoquinasa nos va a dar ATP en vez de quitarnos ATP. Pero recuerden que a partir de aquí el proceso ya está funcionando por dos, porque tenemos la dihidroxiacetona que se va a convertir en gliceraldehído y el gliceraldehído que ya habíamos obtenido. Entonces vamos a tener dos ATPs, ¿sí? Recuerden, habíamos gastado uno y ahora tenemos dos. Después tenemos a la fosfoglicerato mutasa y casi para terminar tenemos a la enolasa. La enolasa es una de las enzimas que tiene, por decirlo así, una importancia clínica porque esta enzima es inhibida por el fluoruro. Entonces, generalmente cuando tú extraes una muestra de sangre y la pones en un tubo para conservar la sangre, ese tubo va a tener tanto fluoruro como citrato y otros anticoagulantes. Pero el fluoruro va a ser para que se inhiba la glucólisis y entonces tú tengas la concentración exacta de glucosa que tenía la muestra cuando tú la tomaste. Y por último tenemos a la piruvatoquinasa, que es otra de las enzimas reguladoras, y esta igualmente nos va a dar un ATP, pero dos porque la vía va por dos. Entonces aquí tenemos 4 ATPs que nos dio el proceso y aquí nos quitaron dos. Entonces es por eso que se dice que tenemos solamente 2 ATPs al final del conteo, ¿sí? Ahora, les comentaba también que la glucólisis en eritrocitos, no se cambia, ya. La glucólisis en eritrocitos es diferente al resto de las glucólisis. ¿Por qué? Pues porque los eritrocitos
son células que no tienen, bueno, que carecen de muchos organelos. Uno de ellos es la mitocondria. Por lo que entonces la glucólisis en eritrocitos va a tener dos enzimas que van a entrar y van a modificar la glucólisis. Estas dos enzimas que tenemos van a sustituir a muchas de las otras enzimas, por lo que el proceso va a ser más corto y además nos van a dar muchas de las cualidades que tienen los eritrocitos. Sabemos que los eritrocitos, una de las principales funciones, pues es la repartición de oxígeno por todos los tejidos del cuerpo. Así que vamos a tener a la bifosfoglicerato mutasa y a la 2,3-bifosfoglicerato mutasa. Esta vía, como bien lo dice aquí, comprende el rendimiento neto nulo de ATP por glucólisis. Es decir, que los eritrocitos no obtienen ATP por medio de la glucólisis, pero la 2,3-bifosfoglicerato, que es una de los productos que obtenemos a partir de una de estas enzimas, específicamente de la 2,3-bifosfoglicerato mutasa, va a disminuir la afinidad del eritrocito por el oxígeno. ¿Esto para qué? Pues para que el eritrocito pueda tener el oxígeno, pero reduzca su afinidad y así el eritrocito pueda repartir el oxígeno a través de todos los tejidos del cuerpo. Y pues como ya les comentaba, muchos de los carbohidratos que tenemos se convierten por medio de algunas otras vías y de algunas otras enzimas en glucosa para poder entrar en glucólisis. Sin embargo, la fructosa, como fíjense, a partir de aquí ya tenemos fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Entonces es más fácil para el cuerpo simplemente fosfatar la fructosa que ya tenemos y permitir que la fructosa entre directamente a glucólisis, ¿sí? El cuerpo es muy inteligente y entonces dice, pues ¿para qué convierto una cetohexosa en una aldohexosa y después la meto a glucólisis para volver a convertirla en una cetohexosa si simplemente puedo hacer que esa cetohexosa entre directamente fosfatada a la glucólisis? El problema de esto es que la fructosa, al entrar, la fructosa va a entrar aquí. En vez de entrar como fructosa 1,6-bifosfato, va a entrar como fructosa 1-fosfato. Después de entrar como fructosa 1-fosfato, pues la aldolasa igual la va a partir y después nos va a dar un gliceraldehído y bueno, la dioxicetona no, pero nos va a dar un gliceraldehído y después otra enzima va a fosforilar el otro compuesto que nos dio para tener los dos gliceraldehídos. El problema de esto es que la glucólisis en la fructosa se va a saltar los dos primeros pasos reguladores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a obtener muchísimo más piruvato y acetilcoenzima A que el necesario para la formación de ATP. Es decir, vamos a estar dándole al cuerpo más producto del que necesita para energía. ¿Eso qué va a causar? Pues que todo este producto se vaya a hígado y tejido adiposo y esto estimule la lipogénesis, es decir, formación de grasa. Y esto puede causar obesidad, por obvias razones, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes han escuchado que es muchísimo más saludable comer fructosa que comer glucosa. Eso es completamente falso. La fructosa, de hecho, es más propensa a causar obesidad que la glucosa, ¿ok? Debido a esto que les comento que se brinca los primeros dos pasos reguladores de la exoquinasa y de la fosfofructoquinasa. Entonces, bueno, ya vimos glucólisis. Ahora vamos con la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Como ya les comentaba, nuestro cuerpo va a tener reservas energéticas que va a obtener a partir de la misma glucosa que él sintetiza. Primero, lo vamos a ver de dos maneras, ¿no? De la lisis, cuando nosotros necesitamos la energía y cuando nosotros tenemos energía de más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, tú vas a ingerir la cantidad de carbohidratos que necesitas. Una vez que excedes la cantidad de carbohidratos que necesitas, estos carbohidratos se van a convertir en glucógeno por medio de una vía que vamos a ver más adelante, que es la glucogenogénesis. Sin embargo, la cantidad de glucógeno en nuestro cuerpo solamente es de capacidad limitada. El glucógeno se almacena en tres lugares: en músculo, en hígado y mínimamente en cerebro. De hecho, en las bibliografías casi no se menciona, pero pues sí hay una mínima cantidad. Una vez que se llenaron estas tres reservas energéticas, vamos a pasar a la lipogénesis, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior con el exceso de fructosa, ¿no?
con la síntesis de fructosa. Entonces, después de la lipogénesis, bueno, no, la lipogénesis es ilimitada, entonces va a seguir lipogénesis, lipogénesis, lipogénesis. Pero este glucógeno que se almacenó igual, a manera de degradación, pues vamos a ir en el mismo sentido, ¿no? Primero la glucosa que consumimos, después el glucógeno que tenemos como reserva energética, después nos vamos a ir con los lípidos y por último nos vamos a ir a degradar proteínas, pero ya esto es en casos muy críticos de inanición. Entonces, una vez que nosotros no tengamos los suficientes carbohidratos para, para que se lleve a cabo este proceso de obtención de energía, pues nos vamos a ir a nuestras reservas energéticas en hígado principalmente, por medio de la glucogenólisis. Ahora, otra cosa que es muy importante de mencionar es que el glucógeno del hígado se va a necesitar cuando nosotros estemos en ayuno o estemos, por así decirlo, en inanición. ¿Por qué no podemos utilizar entonces el glucógeno del músculo? Porque en el músculo no tenemos una enzima que vamos a ver ahorita, que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa es la que nos va a permitir convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa para que salga sangre y llegue al cerebro. Como les comenté en las primeras diapositivas, el cerebro es uno de los principales tejidos que no puede sobrevivir prácticamente sin el aporte de glucosa. Entonces, el glucógeno hepático, perdón, va a ser principalmente para mantener la glucosa en sangre y que el cerebro sí cubra sus necesidades energéticas. Así que bueno, una vez con esta pequeña introducción a glucogenólisis, vamos. Bueno, como ya les comentaba, está en hígado, en músculos y en cerebro. Y se dice que después de una noche de sueño, tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis, que es otra vía que veremos más adelante, aportan la misma cantidad de energía al organismo. Así que vamos a tener aquí tres enzimas muy importantes: la glucógeno-fosforilasa, la enzima desramificadora y la glucosa 6-fosfatasa, además de la fosfoglucomutasa. La glucogenólisis se va a dividir en 5 pasos muy importantes. Primero vamos a fosforilar la cadena por medio de la enzima fosforilasa, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, estas que están en rosita van a ser las glucosas fosforiladas por la enzima fosforilasa. Después vamos a tener que la enzima de ramificante va a hacer dos cosas muy importantes. La enzima de ramificante primero va a cortar estas glucosas que están aquí y después las va a volver a pegar aquí. Después de esto, la enzima desramificante, bueno, va a hacer dos cortes. Primero va a hacer un corte aquí, así, en esto, entre lo azul y lo rosita. Y lo rosita lo va a pegar aquí junto con lo otro rosita. Y después de eso va a empezar a cortarlos de uno por uno. Entonces, como ya estaban fosforiladas, pues vamos a tener glucosa 1-fosfato, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, después de eso, como ya vamos a tener las glucosas 1-fosfato libres, va a venir la fosfoglucomutasa y va a convertir la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, que si recordamos, pues es uno de los primeros productos del ciclo de Krebs, ¿no? Específicamente el primero, después de glucosa, glucosa, glucosa 6-fosfato y sigue la vía. Entonces, esa es la acción de la fosfoglucomutasa. Y después, la glucosa 6-fosfatasa, que está solo presente en hígado, va a desfosforilar a la glucosa 6-fosfato para que la glucosa 6-fosfato pueda salir a sangre y después de que salga a sangre, llegue a los tejidos que sean necesarios, tales como el cerebro especialmente y pues entre otros los eritrocitos. Bueno, entonces ya terminamos con glucogenólisis y ahora sí vamos con gluconeogénesis. La gluconeogénesis, bueno, aquí viene más adelante, es la síntesis de glucosa a partir de no carbohidratos. Esto es muy importante porque entonces tú podrás decir, bueno, gluconeogénesis también es la conversión, por ejemplo, de galactosa en glucosa. No, eso no es gluconeogénesis. Eso de hecho se llama galactólisis. Pero, pues esto sí es muy importante. Es a partir de no carbohidratos. Es decir, por ejemplo, proteínas.
La gluconeogénesis es ya este tercer paso que les comentaba, que el cuerpo primero procesa la glucosa que ya consumimos, después el glucógeno y después se va con las proteínas, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, a partir de proteínas. Se da principalmente en hígado y en riñones y la gluconeogénesis elimina el lactato producido por los eritrocitos y el glicerol del tejido adiposo. O sea que esta vía, además de convertir las proteínas, también lo hace con los lípidos, ¿sí? ¿Por qué decimos que elimina el lactato producido por los eritrocitos? Bueno, lo que pasa es que, como ya les había comentado, pues los eritrocitos, por decirlo así, tienen una glucólisis incompleta en la que producen lactato, porque es una glucólisis similar a la anaerobia, ¿sí? Entonces, este lactato va a entrar a gluconeogénesis y entonces va a producir glucosa. Aquí les puse hipergluconeogenia en diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Pues porque las personas diabéticas no pueden procesar la glucosa o no pueden, por así decirlo, la glucosa no entra a su célula y no hace glucólisis, la glucosa no está entrando a la célula, entonces ellos necesitan obtener energía a partir de otros compuestos. Es así como vemos que la gluconeogénesis está hiperaumentada en personas con diabetes y muchas veces las diabetes maltratadas es cuando vemos que las personas tienen mucha debilidad muscular o son personas muy delgadas, pero con altos contenidos de azúcar en sangre, pues justamente por esto, ¿no? Porque se están utilizando todos los otros compuestos, como los lípidos y las proteínas, para sintetizar compuestos que sí nos puedan servir para el aporte de energía. También es aquí cuando vemos los cuerpos cetogénicos, la cetoacidosis, etc. Y bueno, generalmente nos confundimos y creemos que la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, aquí, la síntesis de glucógeno es el proceso inverso, por llamarlo de alguna manera, a la glucólisis, pero no es así. Hay algunas rutas metabólicas que pueden estar sucediendo simultáneamente, como por ejemplo la glucogenólisis y la y la gluconeogénesis, así como la glucólisis. Pero hay algunas otras que son incompatibles y sería ilógico pensar que están sucediendo al mismo tiempo. A pesar de que la gluconeogénesis podríamos decir que sí es el proceso inverso a la glucólisis, no significa que no puedan estar sucediendo al mismo tiempo, ¿ok? De hecho, puede estarse dando la gluconeogénesis para obtener glucosa y después esta glucosa entra a glucólisis para que nos dé el aporte necesario de energía, ¿sí? Por tanto, como decimos que la gluconeogénesis es el proceso inverso a la glucólisis, pues de hecho se utilizan exactamente las mismas enzimas, a excepción de las enzimas reguladoras de la glucólisis que ya les comenté, que son las primeras tres, la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. ¿Por qué? Pues justamente porque estas son enzimas reguladoras y además, al ser enzimas reguladoras, lo que pasa es que estas enzimas son irreversibles. Las enzimas pueden intercambiarse entre sustrato y producto, es decir, el que era su producto puede ser su sustrato y el que era su sustrato puede ser su producto, pero esto no es una cualidad de todas las enzimas. De las tres enzimas que son irreversibles en la glucólisis, ninguna tiene la capacidad de tener este, una actividad reversible. Así que, como estas tres enzimas son diferentes, pues entonces necesitamos otras que sustituyan el proceso inverso de estas tres. La primera va a ser la piruvato carboxilasa, la segunda va a ser la fosfonolpiruvato carboxiquinasa y, no, nada más son dos. Entonces, otra cosa importante sobre la gluconeogénesis es que la gluconeogénesis se va a dar en citosol, pero también en las mitocondrias. Hay algunas enzimas que nosotros tenemos en las mitocondrias que no tenemos en el citosol y de manera inversa, por lo que aquí va a entrar un proceso que se llama lanzaderas mitocondriales. ¿Qué son estas lanzaderas mitocondriales? Bueno, para que se dé la gluconeogénesis, como ya les había comentado antes, necesitamos un intermediario que nos haga un link o que nos pueda conectar dos rutas metabólicas, o bueno, en este caso,
la glucólisis y ciclo de Krebs. Uno de estos compuestos puede ser el oxalacetato. El oxalacetato es la primera enzima, por así decirlo, que participa en el ciclo de Krebs, que es casi la ruta final por la que nosotros obtenemos ATP. Entonces, vamos a tener el oxalacetato. Déjenme lo ubico. Aquí está el oxalacetato, ¿no? El oxalacetato, entonces, tiene que ser convertido a piruvato. O si quieren, podemos empezar desde el piruvato. La piruvato carboxilasa va a convertir el piruvato que ya teníamos, por ejemplo, de la glucólisis, en oxalacetato, ¿sí? Después, el oxalacetato tiene que convertirse a malato y después exportarse al citosol. Una vez que está en el citosol como amalato, se va a convertir otra vez en oxalacetato. Y después, el oxalacetato se va a convertir entonces en otro intermediario que nos va a permitir que entre a la glucólisis. Ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿por qué si ya tenemos piruvato, simplemente no permitimos que el piruvato entre a ciclo de Krebs y nos dé lo que necesitamos de ciclo de Krebs, ¿no? Que generalmente es pues el NADH y el FADH, que al final en la respiración o fosforilación oxidativa, pues vamos a obtener pues los ATPs que necesitamos a partir de NADH y FADH, ¿no? ¿Por qué no simplemente permitir que continúe en la vía? Pues porque es más factible para el cuerpo. Recordemos que el ciclo de Krebs es como tal un ciclo, no es que obtengamos un producto final. Entonces, una vez que nosotros extraemos uno de esos productos del ciclo de Krebs y lo utilizamos para convertirlo en glucosa, pues es más factible para el cuerpo que este intermediario se convierta en glucosa y siga toda la vía para que nos dé muchísima más NADH y FADH a través del ciclo de Krebs y glucólisis que simplemente permitir que continúe su ciclo. ¿Okay? Y por último, vamos con glucogenogénesis. La glucogenogénesis simplemente va a ser la conversión de glucosa 6-fosfato a glucógeno, que es lo que nosotros necesitamos. Primero se va a fosforilar la glucosa por medio de la glucoquinasa. Después, esta glucosa fosforilada se va a convertir en glucosa. Esta glucosa fosforilada, que era glucosa 1-fosfato, se va a convertir en. Era glucosa 6-fosfato y se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Después a esta glucosa se le va a añadir un UDP glucosa por medio de la UDP glucosa fosforilasa. Y después va a intervenir una proteína súper importante que es la glucogenina. La glucogenina es una proteína que se va a pegar a la UDP glucosa y esta glucogenina va a servir, por así decirlo, como señuelo para que se pueda utilizar otra vez una UDP glucosa ya fosforilada y se pegue primero a la glucogenina y después se retira la glucogenina y se añade otra UDP glucosa y así. Después vamos a tener que, primero vamos a hacer, déjenme ver si les puse una imagen, ¿no? Vamos a tener una cadena muy larga de glucógenos, ¿sí? Pero va a ser una cadena lineal. Entonces, después de que tenemos esta cadena lineal, la glucogenosintasa lo que va a hacer es que va a cortar esa cadena y después va a entrar la enzima ramificadora y va a hacer un enlace alfa 1,6 en una de las glucosas que ya tenemos para entonces darnos esa configuración ramificada del glucógeno, ¿sí? Porque recordemos que el glucógeno no es lineal, tiene una forma ramificada como en forma de árbol. ¿Okay? Y pues ya, eso es todo por mi parte.